Bueno, ahora vamos a charlar un rato de enlace químico, que es el teórico que quedó en el medio y que ustedes no vieron. Nosotros habíamos visto teoría atómica y eh, les había contado un poco de la historia de la evolución de la teoría atómica y habíamos planteado de que los átomos están conformados por protones, electrones y neutrones. Los electrones están alrededor del núcleo y están dispuestos en ciertas y determinadas zonas espaciales, llamadas orbitales, y esos orbitales tienen una determinada forma específica. Sabíamos, por ejemplo, que los orbitales S eran de forma esférica, los orbitales P eran de forma bilobular, los orbitales D de forma tetralobular, y la interacción de esas zonas con otros elementos químicos, digamos, yo tengo un átomo que tiene los orbitales y tiene la disposición de esos electrones puestos dentro de esos orbitales. Cuando yo acerco ese elemento químico a otro, hago interaccionar de alguna manera las nubes electrónicas. Cuando eso sucede, esa interacción entre nubes electrónicas puede dar lugar a la conformación de uniones que pueden ser de distinta naturaleza. Y lo que vamos a tratar de describir a partir de ahora es qué tipo de interacciones se dan entre los átomos para mantenerse unidos y formar moléculas. Dentro de la tabla periódica tenemos los gases nobles, que ustedes conocen, que yo les comenté que los gases nobles son los odiosos de la tabla periódica porque no se juntan con nadie, son muy poco reactivos. Tenemos los no metales, que pueden ser moléculas diatómicas o poliatómicas, como el nitrógeno, oxígeno, el cloro, el flúor, el bromo, etc. Y poliatómicas como el agua, el dióxido de carbono, el amoníaco, la fosfina, etcétera, etcétera. Y los metales, que en general son monoatómicos, y estableciendo una estructura de redes cristalinas como el oro, la plata, el cobre, el hierro, etcétera, o formando estructuras poliatómicas como son los minerales. Por ejemplo, el carbonato de calcio, que es conocido como la calcita, que es un compuesto químico que se utiliza mucho en la industria para fabricar la cal. Ahora bien, ¿por qué se unen los elementos químicos? Y los elementos químicos se unen porque lo que tratan de hacer es llenar los orbitales y encontrar una situación de menor energía. Los únicos que tienen una situación ideal, energética ideal, son los gases nobles, porque ellos tienen en su última capa, en general, 8 electrones, es decir, tienen una estructura de capa cerrada porque han puesto todos los electrones que necesitan tener en un determinado orbital. Por eso yo les digo que los gases nobles son los odiosos de la tabla periódica porque ellos han encontrado una posición óptima de energía llenando sus orbitales de electrones y eso hace que no sean reactivos con otros elementos de la tabla periódica o sean prácticamente no reactivos. De hecho, los gases nobles en algunas condiciones reaccionan para formar perdón, para formar compuestos químicos que tienen cierta utilidad que tienen cierta utilidad para formar láseres. Me parece que alguna vez sintieron hablar de los láseres que estaban desarrollando para utilizar en lo que se llamó Guerra de las Galaxias. Son láseres que se iban a poner en órbita en algunos satélites para que cuando algún enemigo de Estados Unidos disparara un misil desde su propio territorio, desde el satélite lo quemaran con un láser. Bueno, los láseres esos que se desarrollaron son láseres de altísima potencia, generan temperaturas altísimas, en general son halogénuros de gases nobles, pero son compuestos químicos extremadamente raros y difíciles de formar. Los gases nobles, al tener una estructura de capa cerrada, cumplen con la regla del octeto.
La única excepción es el helio, que cumple con la regla del dueto, pero también tiene una estructura de capa cerrada. Es decir, cuando uno escribe la configuración electrónica, si uno escribe la configuración electrónica del helio, es 1s2. Y ese orbital s tiene los 2 electrones, que es la máxima cantidad de electrones posibles. Si uno escribe helio neón, la configuración electrónica del neón, en la última capa es 2s2, 2p6. Y si yo sumo los 6 electrones que están en los 6 electrones que están en el orbital p, más los 2 electrones que están en el orbital s, me da 8 electrones y eso forma una estructura de capa cerrada. El resto de los elementos de la tabla periódica sí pueden unirse fácilmente con otros elementos químicos, porque en realidad lo que están haciendo es envidiar la situación en la que se encuentran los gases nobles. Entonces, al combinarse con otros elementos químicos, buscan tratar de llenar la última capa con una estructura electrónica cumpliendo con la regla del octeto. Es decir, cuando yo acerco desde el infinito dos átomos, para que sus nubes electrónicas interaccionen, lo van a hacer de forma tal de tratar de cumplir con la regla del octeto. ¿Y por qué ocurre eso? Si ustedes observan el gráfico que se ve en la transparencia, si yo vengo desde una instancia infinita con dos núcleos y los acerco, llegan a una situación en donde pueden cumplir con la regla del octeto y la diferencia y la situación energética, la energía de ellos disminuye hasta un mínimo. Pero ¿qué pasa? Si yo sigo acercándolos, empiezo a tener la repulsión generada por los núcleos atómicos. Es decir, yo tengo que encontrar una distancia de equilibrio en donde las nubes electrónicas interactúen de manera tal de que la energía del sistema baje y trate de copiar a la situación en la que se encuentran los gases nobles. Por eso es tan importante tener en cuenta cómo están distribuidos los electrones alrededor de un núcleo. Y por eso es tan importante poder escribir la configuración electrónica. Porque dependiendo de cómo estén distribuidos los electrones alrededor del núcleo, es el tipo de enlace que se va a formar y el tipo de unión que se va a dar entre dos elementos químicos para formar una molécula. Hay tres tipos de enlaces químicos: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Vamos a hablar primero que nada del enlace iónico. Hay que recordar algunos conceptos, que lo que es la energía de ionización. La energía de ionización es la energía mínima necesaria que yo debo entregarle a un átomo para arrancarle un electrón. Y esa energía es la energía de ionización. Y la afinidad electrónica es, por el contrario, es el cambio de energía que ocurre cuando una especie química recibe un electrón. Planteémonos de esta forma. Si yo escribo la configuración electrónica, por ejemplo, del litio, es 2s1. Si yo escribo la configuración electrónica del flúor, que está en la otra punta de la tabla periódica, es 2s2, 2p5. Si ustedes se fijan, el litio tiene una configuración electrónica 2s1 para transformarse en isoelectrónico, es decir, la misma cantidad de electrones que un gas noble, tiene que perder ese electrón y se transforma en isoelectrónico con el gas noble anterior, en este caso el helio, y va a quedar con una configuración electrónica 1s2. En cambio, el flúor, que está en la otra punta de la tabla periódica, si ustedes tuvieran una tabla periódica lo podrían visualizar más fácilmente, el flúor tiene una configuración electrónica, como les dije, 2s2, 2p5. Si el flúor gana un electrón, se transforma en isoelectrónico con el neón, que es el gas noble que tiene al lado, y adquiere una estructura de capa cerrada. Entonces, energía de ionización es la mínima energía que necesito para arrancarle un electrón a un átomo, y afinidad electrónica es la estabilización energética que gana un elemento químico cuando recibe un electrón. Todo eso es siempre tratando de adquirir la configuración de un gas noble, es decir, adquirir una configuración electrónica de capa cerrada o cumplir con la regla del octeto. Y electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos de la tabla periódica de atraer hacia sí un electrón, es decir, la fuerza con la que atraen los electrones.
Mientras más electronegativa sea un átomo, más fuertemente va a atraer electrones o más fuertemente le va a robar electrones a otra especie. ¿Se entiende eso, no? Es decir, a ver, y todo esto va a depender de la ubicación en la que tengan en la tabla periódica. Por ejemplo, al litio le conviene perder un electrón para transformarse en isoelectrónico con el helio. ¿Qué significa eso? Que va a tener una baja electronegatividad. Pero el flúor, por ejemplo, le conviene robarle un electrón a cualquier especie que anda dando vuelta para transformarse en isoelectrónico con el neón. ¿Qué significa eso? Que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla. Si ustedes se fijan, esta es una escala de electronegatividades, y fíjense, el litio tiene una electronegatividad de 1 y el flúor tiene una electronegatividad de 4. ¿Qué quiere decir eso? Que el flúor es mucho más electronegativo que el litio. En una tabla periódica la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba en una columna, es decir, el francio es el elemento menos electronegativo de la tabla periódica, o lo que es lo mismo, es el elemento que más fácilmente pierde un electrón, y el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla, es decir, es el elemento que más fácilmente le va a robar un electrón a cualquier otro elemento químico de la tabla periódica. Entonces, ¿qué sucede en un enlace iónico? Los enlaces iónicos siempre están formados por elementos que presentan gran diferencia de electronegatividad. ¿Eso qué quiere decir? Que cada átomo es capaz de ceder o aceptar electrones hasta adquirir la configuración electrónica del gas noble anterior o posterior y cumplir con la regla del octeto. Por ejemplo, si yo hago reaccionar el sodio, el cloro, para formar cloruro de sodio, se me van a formar un catión sodio y un anión cloruro. ¿Qué significa eso? Que el sodio le está cediendo un electrón al cloro que es más electronegativo. Si yo vuelvo a ver la tabla anterior, fíjense, tengo el sodio, tiene una electronegatividad de 0,9 y el cloro tiene una electronegatividad de 3,0. ¿Qué significa eso? Que el sodio, al perder un electrón, se va a transformar en isoelectrónico con el gas noble anterior del que tiene en el periodo. Es decir, con el neón. Y el cloro, al ganar un electrón, se va a transformar en isoelectrónico con el gas noble posterior que tiene, que es el argón. Si ustedes se fijan, el sodio tiene un Z de 11, una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Si pierde ese electrón, se transforma en isoelectrónico con el gas noble anterior, al ceder ese electrón, y quedará cargado positivamente. Y con una configuración que es la del neón. Lo ven en la transparencia. Si ustedes se fijan, en el nivel 2 de energía, tengo 8 electrones y es isoelectrónico con el neón. Por el contrario, el cloro, que tiene una configuración electrónica de Z igual a 17, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. En el nivel 3 de energía, tiene 7 electrones. Para transformarse en isoelectrónico con el argón, necesita ganar un electrón. Es decir, al ganar un electrón, adquiere la configuración electrónica de capa cerrada que tiene el argón. Es decir, 3s2, 3p6, y tiene 8 electrones, cumpliendo con la regla del octeto. Por eso es tan importante entender las configuraciones electrónicas de los elementos químicos, porque dependiendo de esa configuración electrónica, es cómo se van a comportar frente a otros elementos químicos para formar distintos compuestos. En este caso particular del cloruro de sodio, lo que está ocurriendo es que el sodio está cediendo un electrón al cloro, el sodio forma el catión sodio y el cloro forma el anión cloruro. De esta forma, los átomos adquieren una carga positiva o negativa. Es decir, el enlace iónico se produce por la atracción electrostática entre un catión y un anión. Estos elementos químicos, al unirse, forman un cristal iónico. Y el enlace iónico es simplemente la atracción que existe entre cargas positivas y negativas. Si yo utilizo los símbolos de Lewis para representar lo que está ocurriendo, en la última capa el sodio tiene un electrón y el cloro en la última capa tiene 7 electrones. Si ustedes se fijan, si yo dono ese electrón acá, paso del sodio un electrón al cloro, el cloro va a quedar con 8 electrones y el sodio, al perder ese electrón,
¿Qué es lo que va a hacer? Se va a quedar isoelectrónico con el gas noble anterior. Y eso es lo que se simboliza cuando uno hace la formación de un enlace iónico. Y en este caso, tanto el sodio como el cloro permanecen unidos por una simple atracción electrostática. Si ustedes se fijan en esta otra transparencia, cada uno de esos iones que se ven en esta estructura cristalina que está acá en la transparencia, los átomos de cloro en este caso están representados como esferas de color verde, y los átomos de sodio están representados como esferas de color azul, violeta, no sé, azul, digamos azul, o violeta. Alrededor de cada uno de ellos, ustedes pueden contar los átomos, los iones que lo están rodeando. Por ejemplo, contemos lo que hay alrededor de este sodio. Tengo un átomo de cloro hacia arriba, un átomo de cloro hacia la izquierda, un átomo de cloro hacia la derecha y un átomo de cloro hacia abajo. Pero atrás tengo otro átomo de cloro, y si yo prolongo el cristal hacia adelante, tendría otro átomo de cloro. Tengo 4 más 2, son 6 aniones cloro que están rodeando al catión sodio. Puedo hacer lo mismo con el cloro y contar cuántos cationes sodio están rodeando a cada uno de los aniones cloro. Y voy a tener 4, más este que se ve acá del otro lado, 5, más uno que estaría del lado acercándose hacia ustedes, son 6. Esa estructura tridimensional lo que hace es formar una red cristalina. Y cada red cristalina va a depender, la estructura que va a tener va a depender de las especies que yo esté utilizando para formar ese cristal iónico. Fíjense, por ejemplo, en el cloruro de sodio, la red cristalina que se forma es una red cristalina cúbica que está centrada en las caras para ambos iones. Y esto es importante, ¿por qué? Porque observando la estructura cristalina de cualquier mineral, yo puedo tener una leve idea de qué mineral se trata. Eso es muy útil para los geólogos, por ejemplo. Por ejemplo, el cloruro de cesio, cloruro de cesio, es una estructura cúbica para ambos iónicos, y el átomo de cesio se encuentra en el centro del cubo y está rodeado por 8 aniones cloruro. En el caso del fluoruro de calcio o fluorita, que es un mineral muy abundante en las sierras de Córdoba, es bastante más complejo y es una estructura cúbica centrada en las caras para el calcio y tetraédrica para el anión fluoruro. Y tiene una estructura como la que se ve ahí. Esto, a ver, va a título de chisme, no es importante conocer las estructuras cristalinas, simplemente se las estamos mostrando para que ustedes entiendan que dependiendo de la naturaleza de las especies que estén conformando ese enlace iónico, es como se van a ubicar tridimensionalmente los átomos. Ahora bien, el enlace covalente es otra clase de átomo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos elementos químicos que no tienen diferencia de electronegatividad, o que la electronegatividad entre ellos es relativamente, la diferencia de electronegatividad entre ellos es relativamente baja? Veamos el primer ejemplo. En el caso del átomo de cloro, cuando se junta con otro átomo de cloro para formar una molécula de cloro 2, como ambos átomos tienen la misma electronegatividad, ninguno de ellos quiere cederle al otro su electrón. Entonces lo que llegan es a una situación de equilibrio en donde los electrones se comparten. Y se comparten de una determinada manera. Lo que hacen es ubicar cada uno de ellos un electrón en un espacio común entre medio de ellos para formar una especie de puente de unión. Y si uno, cuando observa las estructuras, si uno cuenta cuántos electrones tienen cada uno de ellos, se dará cuenta que si yo cuento los electrones que hay alrededor de este cloro, tengo 8 electrones. Y si ahora cuento para el otro lado, el otro átomo de cloro, voy a tener 8 electrones. En ese caso están adquiriendo una pseudoestructura de capa cerrada, porque lo que están haciendo es hacer un negocio. Cada átomo de cloro aporta un electrón y lo mantienen a esos electrones en el espacio que se encuentra entre ambos átomos, formando una especie de puente. Este caso particular, en la unión de dos átomos de cloro, se da un enlace covalente homonuclear, porque ambos núcleos son iguales,
Y en ese caso, el par de electrones que conforman ese enlace covalente permanecen a la misma distancia de ambos núcleos. Por ende, ese enlace covalente es no polar, porque la nube electrónica no está polarizada hacia ninguna de las especies y se comparten los electrones de manera igualitaria. Si uno observa el caso del agua, que es el caso que viene a continuación, el hidrógeno tiene un electrón y el oxígeno tiene 6 electrones a su alrededor en la capa de valencia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El hidrógeno se va a acercar al oxígeno y va a compartir su electrón, y el otro hidrógeno se va a acercar también al oxígeno y va a compartir su electrón. En cuyo caso lo que va a ocurrir es la formación de dos enlaces covalentes. Un enlace covalente va a ser entre el oxígeno y el hidrógeno de la izquierda, y el otro enlace covalente va a ser entre el oxígeno y el hidrógeno de la derecha. Y me van a quedar dos pares de electrones que no va a utilizar el oxígeno. Ahora bien, si cada átomo de hidrógeno aporta un electrón y cada átomo de oxígeno aporta dos electrones, se forman dos enlaces covalentes, y la particularidad de estos enlaces que se han formado es que como el oxígeno es un poco más electronegativo que el hidrógeno, la nube electrónica del puente que se formó se desplaza hacia él. En este caso, ese enlace covalente los enlaces covalentes formados son heteronucleares, porque hay dos elementos químicos diferentes que se han unido a través de este enlace covalente, y como existe una diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno, los electrones están un poquito más cerca del oxígeno que del hidrógeno, y lo que ocurre es una polarización de la nube electrónica. Por eso decimos que este enlace covalente heteronuclear es un enlace covalente polar, porque la nube electrónica está polarizada. Enlace metálico. El enlace metálico es un enlace muy particular, porque los metales tienen propiedades físicas muy especiales. Yo siempre digo que los metales vendrían a ser algo así como los comunistas de la tabla periódica, porque ellos comparten la nube electrónica entre todos. Comparten los electrones de la última capa entre todos los elementos que conforman el enlace metálico. Es decir, los electrones de valencia son de todos y no son de nadie. Por eso les digo que no tienen propiedad privada sobre esos electrones. Eso hace que esos electrones sean muy fáciles de mover de un lugar a otro. Y el mejor modelo que explica lo que es el enlace metálico es la red de pescador sumergida sobre un mar de electrones. Me imagino que habrán visto una red de pescador. Una red de pescador tiene hilos horizontales e hilos verticales, y en donde se cruza hay un nudo. Y si yo supongo que en cada nudo hay un núcleo atómico de un metal, al sumergirla en el agua, las moléculas de agua que van y vienen y atraviesan la red del pescador vendrían a ser los electrones de valencia de este enlace metálico. Esos electrones de valencia en el enlace metálico son muy lábiles, es decir, son muy fáciles de mover para un lado o para otro, y eso es lo que ocurre cuando yo aplico una diferencia de potencial entre los extremos de un metal. Por eso, los metales conducen la corriente eléctrica, es decir, corriente eléctrica es movimiento de electrones. Si yo aplico una diferencia de potencial entre dos extremos de un metal, genero paso de corriente eléctrica. Si no me creen, pueden hacer un experimento muy fácil en su casa. Róbenle una aguja de tejer a su abuela, porque las mamás ya no tejen, y introduzcanla en un enchufe y van a ver que el metal conduce la corriente eléctrica. Está claro, ¿no? El modelo del mar de electrones, como les decía, es el ejemplo más práctico que define lo que es la estructura electrónica del enlace metálico. Es decir, los electrones son de todos y no son de nadie. Son muy lábiles y yo puedo moverlos en un sentido o en otro aplicando una corriente eléctrica. Además de eso, si ustedes se fijan en una red de pescadores, una cosa que ustedes pueden enrollar, doblar, etc. Es más o menos lo mismo que pasa con un metal.
Un metal, uno es maleable, lo pueden estirar, lo pueden doblar, lo pueden anudar, pueden hacer muchas cosas con un metal. Me imagino que alguna vez habrán jugado con un pedazo de cable de cobre, que son los cables que conducen la corriente eléctrica, y es fácil de ver que es blando, es maleable, se puede estirar, si lo martillan se aplasta, se deforma, y esa es una característica fundamental que tiene el enlace metálico, que se traduce en las propiedades físicas que yo puedo observar en los metales y los que yo puedo utilizar para crear dispositivos para que yo pueda usar. Resumiendo un poquito, en el enlace iónico, la diferencia de electronegatividad siempre es muy grande. Y lo que ocurre es que hay una transferencia neta de electrones de un átomo a otro átomo. Y se mantienen unidos siempre por uniones electrostáticas, porque se forman cationes y aniones. En el caso de un enlace covalente, la diferencia de electronegatividad puede ser cero o baja. Y en este caso sí podemos ver que los electrones se comparten y puede ser cuando la diferencia de electronegatividad es cero, la forma de compartir es igualitaria, pero si la electronegatividad es distinta de cero, pero sigue siendo baja, hay un desplazamiento de la nube electrónica de ese puente de unión hacia el átomo más electronegativo. Y en el caso de moléculas que tengan enlace metálico, sí puedo hablar de átomos y moléculas, pero no es el caso de aquellas especies iónicas. Cuando yo tengo un ion, tengo un enlace iónico, no puedo hablar de moléculas, sino hablo de estructuras cristalinas. En el caso del enlace metálico, la diferencia de electronegatividad o es ceros, si todos los núcleos son el mismo metal, o es muy baja si hay una aleación metálica. Los electrones se encuentran deslocalizados, totalmente deslocalizados, porque son muy lábiles, y lo que se forma es una especie de red de pescador sumergida en un mar de electrones. Y por lo general, cuando yo aplico una diferencia de potencial, los electrones fluyen en un sentido o en el otro, dependiendo del signo de esa diferencia de potencial, y lo que ocurre es la formación transitoria de cationes de esos metales. ¿Qué propiedades físicas tienen? Generalmente los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente. Es más, como forman redes cristalinas muy estables, tienen puntos de fusión. Un punto de fusión es la temperatura en que un sólido se transforma en un líquido. Ustedes lo deben haber visto cuando un pedazo de hielo lo sacan de la heladera y lo dejan afuera, pasa del estado sólido al estado líquido. Bueno, si yo caliento un cristal iónico a una determinada temperatura, se transforma en líquido. Tienen puntos de fusión extremadamente altos, estamos hablando de más de 1000 grados. La mayoría andan en los 1000, 1200, 1300, 1400, 1500 grados centígrados para transformarlo del estado sólido al estado líquido. En el caso de las moléculas que tienen enlace covalente, pueden existir en la naturaleza en 3 estados de agregación. Pueden ser gases, como es el caso del oxígeno. 2 átomos de oxígeno se unen a través de un enlace covalente para formar una molécula de oxígeno 2. El dióxido de carbono también es gas a temperatura ambiente, ¿sí? Un líquido, por ejemplo, es ambiente, temperatura ambiente. A temperaturas mayores a 0 grados, el agua está como líquido. A temperaturas menores a 0 grados, el agua está como sólido. Y a temperaturas mayores de 100 grados, el agua está como vapor o como gas. Y también tenemos otros casos de enlaces covalentes que son sólidos a temperatura, compuestos que tienen enlaces covalentes que son sólidos a temperatura ambiente, como es el caso del diamante o del grafito. El carbono grafito es el que se usa para hacer las minas de los lápices, con las que ustedes escriben. Y las temperaturas del punto de fusión son variables, desde muy, muy bajas hasta muy, muy altas, como es el caso del carbono de diamante o el carbono grafito. En el caso de los metales, en general la mayoría son sólidos a temperatura ambiente. Hay una excepción, que es el mercurio. El mercurio es líquido a temperatura ambiente, pero también el francio puede estar líquido a temperatura ambiente si la temperatura del ambiente es mayor a 25 grados centígrados. El francio se hace líquido a unos 28 grados centígrados.
Por eso se dice siempre que el único que es líquido de la tabla periódica, el único metal líquido de la tabla periódica es el mercurio. Pero el francio tiene un punto de fusión muy, muy bajito y a veces puede estar como líquido. En general, los metales tienen puntos de fusión altos, los que son sólidos, salvo los metales alcalinos térreos como el sodio y el potasio, y a medida que van bajando en la columna, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, el punto de fusión va disminuyendo. En esa columna, el que tiene mayor punto de fusión es el litio y el que tiene menor punto de fusión es el francio. Pero en general tienen altos puntos de fusión que, por ejemplo, para fundir hierro hace falta entregar una buena cantidad de calor para llegar a una temperatura que es bastante alta, ¿sí? Por ejemplo, el plomo funde a unos 300 grados centígrados. El hierro no recuerdo a cuánto, pero debe ser un poco más alta que la del plomo, es un poco más alta que la del plomo. Ahora bien, cuando se unen los átomos de carbono, por ejemplo, para formar distintas formas alotrópicas, si ustedes observan el dibujo, en este dibujo, cada átomo de carbono está unido en el diamante a cuatro átomos de carbono. Fíjense, yo tengo un átomo de carbono que está unido a 4 átomos de carbono, formando una estructura tridimensional. En cambio, en el grafito, sigue siendo carbono, es el mismo átomo, está unido solo a 3 átomos. Cada átomo está unido a 3, formando capas que se superponen una arriba de otra, como si pusiéramos las manos unos arriba de otros. Y esa es la diferencia del comportamiento físico que tiene el diamante con respecto al grafito. ¿Por qué usamos minas de grafito para los lápices? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejercemos una presión, es como si esas capas se deslizaran unas sobre otras y fueran depositadas sobre la superficie del papel. En cambio, no podemos escribir con un lápiz que tenga punta de diamante porque lo único que vamos a hacer es romper el papel. Ahora bien, yo puedo transformar el carbono grafito en carbono diamante y haciendo de que los átomos, cada átomo de carbono, se una a otro átomo más y en lugar de tener 3 uniones, tengan 4. Eso se puede hacer en el laboratorio y se trabaja en condiciones extremas, pero se puede hacer. Otras propiedades físicas que tienen los diversos compuestos, por ejemplo, cómo conducen la corriente eléctrica. En el estado iónico, cuando se encuentra en estado sólido una red cristalina, no conduce la corriente eléctrica. Pero si yo lo disuelvo en agua, por ejemplo, que en general los cristales iónicos son muy solubles o medianamente solubles en agua, esa solución acuosa sí conduce la corriente eléctrica. O, si yo tengo un trozo de un cristal iónico, lo caliento hasta que se transforme en líquido, sí conduce la corriente eléctrica. Y la resistencia mecánica en general de los cristales iónicos es baja, y generalmente pueden ser o muy duros o pueden ser muy frágiles y quebradizos. En el caso de los enlaces covalentes, de aquellas sustancias químicas que tienen enlaces covalentes, por lo general, son muy poco conductores de la corriente eléctrica, es decir, son aislantes y no se pueden utilizar como conductores. Una excepción a eso es el grafito, que sí conduce la corriente eléctrica. Y la resistencia mecánica es variable, desde algo que es muy duro, como el caso del diamante, que es la sustancia química, es el compuesto químico más duro que existe en el universo, o por lo menos más duro conocido, que en una escala de dureza tiene un 10, o puede ser algo muy, muy lábil, porque también dentro de las sustancias químicas que tienen enlace covalente existen los gases. Y en el enlace metálico, en general son muy buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Muy buenos conductores de la corriente eléctrica. Generalmente la resistencia mecánica es baja, por eso son maleables, son dúctiles, son deformables. En esta transparencia se puede ver de cuándo conduce la corriente eléctrica un compuesto químico que tiene enlace iónico. Por ejemplo, en este caso lo que se ha hecho es utilizar cloruro de sodio, sal de mesa, y armar un dispositivo en donde tengo una lamparita con 2 electrodos, ¿sí? Que están clavados dentro del cloruro de sodio en estado sólido, y abajo hay otros 2 electrodos puestos con un dispositivo para ver si conduce la corriente eléctrica. Fíjense que acá se ve el cable y está conectado
cada cable al electrodo, y cuando yo hago pasar corriente eléctrica, si el cloruro de sodio está en estado sólido, la lamparita no se enciende. Por el contrario, si yo caliento el cloruro de sodio y lo transformo del estado sólido al estado líquido, y aplico una diferencia de potencia, la lamparita sí se prende. O, si yo agrego cloruro de sodio a un vaso con agua, pongo los electrodos y hago pasar corriente eléctrica, la lamparita sí se prende. Por eso, los cristales iónicos no conducen la corriente eléctrica en el estado sólido, pero sí la conducen cuando están fundidos o cuando están disueltos en agua, por ejemplo. La solubilidad es un fenómeno físico y depende de la capacidad que tenga un solvente de llevar hacia el seno de la solución a un compuesto químico, que puede ser una molécula neutra o un ion. Una sustancia se solubiliza y permanece como tal, ubicada dentro del seno de la solución. En este gráfico nosotros estamos viendo una red cristalina en donde hay aniones y cationes, que no vamos a decir quiénes son, sino simplemente los visualizamos con carga positiva y negativa, y vemos que hay moléculas de agua. Estas son moléculas de agua. El átomo rojo, la esfera roja es el átomo de oxígeno, y las esferas blancas son, o transparentes, son los átomos de oxígeno. La estructura de la molécula de agua es como si fuese una V corta, ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Dijimos que la molécula de agua es una sustancia polar, que la nube electrónica está desplazada hacia el oxígeno, porque tiene un enlace covalente polar, y eso va a hacer que se cree en la molécula de agua una zona de densidad de carga negativa sobre el oxígeno y una zona de densidad de carga positiva sobre los átomos de hidrógeno. Entonces, cuando las moléculas de agua se acercan al cristal iónico, se van a ubicar de una manera tal de minimizar la repulsión o de generar atracción con el ion con el cual se están enfrentando. En este caso, como está arrancando un anión que tiene carga negativa, lo que está haciendo es enfrentar los átomos de hidrógeno a la carga negativa, porque los átomos de hidrógeno tienen una densidad de carga positiva. En el otro caso, en el caso contrario, si ustedes se fijan acá en el ion negativo, todos los átomos de hidrógeno están cerca del anión, y en el caso contrario, las moléculas se ubican exactamente al revés, acercando los átomos de oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo disuelvo una sustancia iónica en agua? Las moléculas de agua rodean a cada ion y la orientación va a depender de la carga del ion. La orientación de la molécula de agua va a depender de la carga que tenga ese ion. En este caso, en el anión, cuando yo tengo un anión que se disuelve en el seno de la solución, lo que se acercan son los átomos de hidrógeno del agua para tratar de minimizar el tamaño de esa carga. Y en el caso del catión, lo que se acercan son los átomos de oxígeno. En general, la solubilidad de los compuestos iónicos es muy alta en solventes polares, como el agua, por ejemplo, pero no se disuelven en solventes apolares, como el aceite. Los enlaces covalentes dependen de la estructura molecular. Si la molécula es polar, como en el caso del agua, se va a disolver en un solvente polar. Y si la molécula es no polar, no se va a disolver en agua, sino que se va a disolver en un solvente no polar como el aceite. Y en general, los metales tienen una solubilidad prácticamente despreciable o no se solubilizan en agua. Tipos de enlaces covalentes. Esto vamos a ampliar un poquito lo que les venía diciendo de enlace covalente apolar y de enlace covalente polar. Un enlace covalente apolar es cuando dos especies atómicas tienen la misma electronegatividad y se unen para formar un enlace covalente apolar, como les decía, que puede ser sencillo, que es el caso de la molécula de hidrógeno, la molécula de cloro, o puede ser un enlace doble, que es en el caso de la molécula de oxígeno, o un enlace triple, que es en el caso de la molécula de nitrógeno. Y un enlace covalente polar es cuando dos átomos que tienen una diferente electronegatividad, no muy grande, porque si no pasaríamos en enlace iónico, se unen a través de un puente de unión, formando un enlace covalente,
Y ese enlace covalente se ha formado, es un enlace covalente polar, porque los electrones que aportaron ambas especies se van a encontrar siempre más cerca del elemento más electronegativo. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico en estado gaseoso hay un enlace covalente polar. Y la nube electrónica está desplazada hacia el átomo de cloro, que es el más electronegativo de las dos especies que tiene el ácido clorhídrico, el hidrógeno y el oxígeno. En este caso, esa nube electrónica está un poco desplazada hacia el cloro, creando una densidad de carga positiva sobre el oxígeno y una densidad de carga negativa sobre el átomo de cloro, y eso hace que se forme un dipolo. En el caso de los enlaces covalentes apolares, el momento dipolar es cero, y en el caso de los enlaces covalentes polares, el momento dipolar es distinto de cero. El agua tiene un momento dipolar distinto de cero porque tiene una estructura de B corta. Y si ustedes la imaginan de forma tridimensional, es como si fuese una B corta. A ver, espérenme un segundo, les voy a mostrar. Vamos a ver. Acá voy a poner en la pantalla, para que me vean. A ver si puedo mostrar. Si ustedes ven mi mano, yo puedo tener un eje coordenado cartesiano en 3 dimensiones, X, Y, Z, que son las 3 dimensiones. En el caso de la molécula de oxígeno, es una B corta, porque tengo un átomo de hidrógeno puesto acá, un átomo de hidrógeno puesto acá, tengo un par de electrones no enlazantes, que no está usando el oxígeno puesto cercano hacia ustedes, y detrás de mi mano voy a tener otro par de electrones puesto de este lado. En ese caso, la molécula es como si fuese un tetraedro. Miren mi mano, es como si fuese un tetraedro. Voy a tener un hidrógeno acá, un par de electrones para acá y un par de electrones para arriba. A ver. No sé si me entendieron o quedó claro. Fíjense, un enlace covalente coordinado es otra clase de enlace covalente. Como les decía, el agua tiene un par de electrones no enlazantes, y ese par de electrones no enlazantes, si anda dando vuelta por el seno de la solución un protón suelto, como tal, puede acercarse a ese par de electrones y formar un enlace covalente coordinado, que antiguamente se lo llamaba enlace covalente dativo. En algunos libros lo pueden encontrar así. Es decir, si yo tengo una sustancia química que tenga un enlace covalente, que tenga pares de electrones no enlazantes, puede utilizarlos para formar un enlace covalente coordinado. Geometría molecular. Esto no tiene mucha importancia porque normalmente no lo estamos tomando en los exámenes, pero bueno, si ustedes quieren les cuento un poco cómo es esto. Las moléculas diatómicas en general tienen, como el hidrógeno y el cloro, en general cuando se unen tienen una geometría lineal. Y eso es obvio, porque yo acerco dos átomos de hidrógeno hasta formar el puente de unión covalente y tienen una geometría lineal. Para moléculas que son formadas por 3 o más átomos, usamos el modelo de la repulsión de los pares electrónicos, que dice que la geometría viene dada por la repulsión de los pares de electrones. ¿Qué significa eso? Que tengo que tratar de poner en el espacio, adquirir una forma geométrica de forma tal de que los electrones que conforman los enlaces estén lo más alejados posible. ¿Para qué? Para minimizar la repulsión electrónica de esos puentes de unión que son los que conforman los enlaces químicos. Es decir, esas parejas de electrones tienen que estar lo más alejados posible. Los enlaces covalentes tienen una dirección determinada y la distancia de enlace y los ángulos de enlaces entre sí, entre los mismos, pueden medirse experimentalmente y de esta manera se puede determinar cómo es la estructura en 3 dimensiones de una molécula. Para conocer la geometría que tienen las distintas moléculas con los enlaces covalentes podemos distinguir las siguientes clases.
Por ejemplo, el átomo central solo tiene un par de electrones enlazantes, que es el caso del berilio, por ejemplo. El berilio, más allá de que tiene un metal y un no metal, es un ejemplo de excepción de enlace covalente. No es enlace iónico, es enlace covalente. Y forma una estructura lineal, y es la única molécula que tiene un enlace covalente lineal y tiene una hibridización especial que ya las voy a comentar más adelante. Otro caso de átomo central que tiene un solo par de electrones, pero ya no tiene una estructura lineal, sino que es una estructura plana, en donde yo voy a poner los átomos de cloro en el cloruro de boro, apuntando lo más lejos posible. En el caso del cloruro de berilio, el ángulo que hay entre un átomo de cloro, el berilio, y el otro átomo de cloro es de 180 grados. En el caso del tricloruro de boro es de 120 grados. Y en el caso del metano adquiere una conformación tridimensional un poco distinta, que es la conformación de un tetraedro, en donde los ángulos de unión son de 109,5. Ya les voy a mostrar cómo es eso. En el otro caso, el átomo central tiene un par de electrones libres, sin compartir, que es el caso del amoníaco y del agua. El oxígeno tiene 2 pares de electrones sin compartir, y en el caso del amoníaco tiene un solo par de electrones sin compartir. Fíjense en el fluoruro de berilio, por ejemplo, el átomo de berilio es central y cada átomo de flúor está puesto equidistante, y el ángulo de unión que hay entre el flúor, el berilio y el otro flúor es 180 grados. 180 grados. Y eso hace una molécula lineal. En el caso del tricloruro de berilio, tengo el tricloruro de boro, perdón, tengo el boro en la posición central, los átomos de cloro ubicados a 120 grados, uno de otro, 120 grados, 120 grados y 120 grados. Y en el caso del metano, fíjense que los he ubicado en los vértices de un tetraedro. El ángulo que hay entre el átomo de hidrógeno, el carbono y el átomo de hidrógeno es de 109,5 aproximadamente, 109,5, 109,5 y 109,5. Esto es más o menos, a ver si me pueden ver, vamos acá. Fíjense en mi mano, voy a ponerme más acá. Si yo tengo que en esta posición está puesto el átomo de carbono, acá tendría un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, y hacia arriba tendría el otro átomo de hidrógeno. Yo podría haber hecho una cruz, directamente una cruz, y haberlos puesto en los vértices de la cruz. Pero resulta ser que cuando yo hago eso, los ángulos que me quedan son de 90 grados. Pero si yo utilizo un tetraedro, pongo un átomo de hidrógeno acá, uno acá y otro para arriba, el ángulo que se forma ya no es de 90 grados, sino de 109,5, y eso hace que se encuentren más alejados unos de otros. Y esa es la razón por la cual el ángulo de enlace en el metano es de 109,5. Cuando el átomo de electrones tiene pares no enlazantes, por ejemplo, en el caso del amoníaco, fíjense, yo tengo el nitrógeno central, tengo un átomo de hidrógeno hacia atrás, un átomo de hidrógeno hacia adelante y un átomo de hidrógeno en el plano de la transparencia. Esto que se ve acá vendría a ser el par de electrones que está ubicado en un orbital híbrido. Y ese par de electrones que le sobra al átomo de nitrógeno, porque si ustedes cuentan, tiene un para acá y un para acá, serían 6 electrones, más 2 son 8. Ese par de electrones que tengo acá, lo puedo utilizar para unirlo con un protón que ande dando vuelta en el seno de la solución. Y de esa forma, se forma lo que se llama amonio. El amoníaco se transforma en amonio cuando recibe un protón. Se pegaría al átomo de nitrógeno y la fórmula química que tendría sería NH4 con una carga positiva. Se forma el catión amonio. En el caso del agua, si ustedes se fijan, tengo el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno ubicados formando un ángulo aproximado de 104,5, y tengo 2 pares de electrones no enlazantes, uno acá y el otro en el otro extremo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay un protón dando vuelta por ahí, puede venir y unirse
a ese par de electrones formando un enlace covalente coordinado y forma una estructura química que se llama hidronio, H3 oxígeno más. Y ese hidronio, esa molécula de hidronio, es algo muy importante para la vida, ya lo vamos a ver cuando estudiemos pH. En el caso del metano, que es este que se ve acá, el ángulo es aproximadamente 109,5, 104, 109,4. Y si ustedes se fijan, están ubicados de manera tridimensional, de manera tal de que se alejan lo más posible uno de otros. En este caso particular, tengo uno, podría tener estos dos en el plano de la transparencia, este que se acerca hacia mí y este otro que se aleja por detrás del plano de la pantalla que ustedes están viendo. Polaridad en las moléculas covalentes, momento dipolar. Fíjense en la molécula del ácido clorhídrico. La molécula del ácido clorhídrico tiene un enlace covalente polar. La nube electrónica está desplazada hacia el átomo de cloro, porque es más electronegativo. En este caso, al desplazarse la nube electrónica del enlace hacia el átomo de cloro, se forma una densidad de carga negativa sobre el átomo de cloro y una densidad de carga positiva sobre el átomo de hidrógeno. Eso hace que esta molécula sea polar. Si uno hace el momento dipolar, me va a dar una flechita que apunta hacia el átomo que es más electronegativo, en este caso el átomo de cloro. Ese momento dipolar nu es una magnitud vectorial cuya dirección es la línea que une a ambos átomos y cuyo sentido va hacia el átomo más electronegativo. Yo puedo medir el momento dipolar de cualquier molécula, eso se puede hacer relativamente fácil, pero para poder entender si una molécula va a ser polar o no polar, hay que imaginarla en 3 dimensiones y plantear cómo es ese momento dipolar. Por ejemplo, la molécula de agua. La molécula de agua tiene en el centro el oxígeno y los dos átomos de hidrógeno que están dibujados como esfera roja, y cada uno de ellos tiene un enlace covalente uniéndolo al átomo de oxígeno. A su vez, tiene los orbitales en donde están ubicados los pares de electrones no enlazantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo hago la línea del momento dipolar de este enlace y la línea del momento dipolar de este enlace, que se ven en la transparencia, me va a dar un momento dipolar neto apuntando en esa dirección. ¿Qué significa eso? Si yo hago la suma vectorial de esos dos vectores, me va a dar una línea, una resultante neta que tiene una dirección específica, que apunta en ese sentido. Por esta razón es que la molécula de agua es una molécula polar y como tal es capaz de disolver sustancias químicas que sean polares. Por eso la regla de similar disuelve a similar. El amoníaco es un ejemplo muy parecido a la del agua. Si uno hace la suma de los momentos dipolares de cada enlace, le va a dar un momento dipolar específico, que es distinto de cero. A ver, espérenme un segundito. Espérenme un segundo, que me están llamando por teléfono. Vamos de vuelta. A ver. Espero que haya quedado claro que la suma vectorial da el momento dipolar de una molécula. Eso tiene implicancias de que esto se da porque esta zona tiene una densidad de carga positiva y la otra es una densidad de carga negativa. Entonces voy a tener un momento dipolar apuntando hacia la dirección en donde está la carga negativa. En el caso del metano, si yo hago la suma vectorial, o sea, primero, el metano tiene enlaces covalentes polares. El carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Eso es claro.
Si yo hago la suma vectorial, me va a dar una resultante 0. Por eso el metano, más allá de que tenga momentos dipolares de enlace distintos de 0, el momento dipolar total de la molécula es 0 y el metano es una molécula apolar en su conjunto y no se va a disolver en agua. En el caso del dióxido de carbono, que es el que se ve acá, es una molécula que tiene una geometría lineal, ¿sí? Los átomos de oxígeno son más electronegativos que el carbono, y acá claramente se ve que la resultante de esta suma vectorial es 0, y el momento dipolar del dióxido de carbono es 0, por ende, la molécula de dióxido de carbono es una molécula apolar. Pasa exactamente lo mismo con el tetracloruro de carbono, porque es un ejemplo análogo a lo que es el metano. Si yo hago la suma de los momentos dipolares, lo único que cambia con respecto a este enlace, a este dibujito que vemos acá, es que las flechas estarían orientadas exactamente al revés, pero la suma vectorial de todas las flechas me seguiría dando 0. Y el momento dipolar del tetracloruro de carbono es 0 por más que tenga enlaces covalentes polares. Acá se ve un poco más claramente. En el caso del ácido clorhídrico, lo que tengo es un momento dipolar neto que apunta hacia el átomo de cloro, en cuyo caso en el estado gaseoso, esta molécula en estado gaseoso tiene un enlace covalente polar y el momento dipolar es 0. En el caso del amoníaco, tengo para este lado un enlace covalente, perdón, para este lado tengo un par de electrones no enlazantes, y si ustedes se fijan en los enlaces entre el hidrógeno y el nitrógeno, cada uno tiene una flechita que apunta hacia el nitrógeno porque es el más electronegativo. En este caso, cuando hago la suma vectorial de esos momentos dipolares, me da distinto de 0. Una flecha neta que apunta hacia el lado donde están los electrones no enlazantes. En el caso del fluoruro de berilio, como es una estructura plana, en cambio esta de la del amoníaco, una estructura no es plana. En el caso del fluoruro de berilio, que es una estructura plana, cuando hago la suma vectorial me da 0, en cuyo caso esta estructura, esta molécula es no polar. En el caso del tetracloruro de carbono, como les dije antes, cuando hago la suma de los momentos dipolares, es una molécula apolar, porque el momento dipolar es 0, pero en el caso del clorometano, que he reemplazado un átomo de hidrógeno por un átomo de cloro, cuando yo hago la suma vectorial de todo esto, es una molécula polar. Y si bien el tetracloruro de carbono, por ejemplo, es prácticamente insoluble en agua, el clorometano, por tener cierto grado de polaridad, tiene una solubilidad, no es completamente soluble, pero es algo soluble en agua. Ahora bien, lo que vamos a ver es un poco la teoría de bandas, para ver cuándo un elemento metálico conduce y cuándo no conduce, y cuándo un elemento puede conducir corriente eléctrica y cuándo no lo puede conducir la corriente eléctrica. Y vamos a ver la diferencia que hay entre un elemento conductor metálico y un elemento no conductor o no metálico. Hay una teoría que dice que los electrones de valencia están ubicados en un determinado lugar y cuando yo aplico una diferencia de potencial, aplico una energía, ellos pueden saltar a una banda de conducción en donde yo puedo moverlos en una dirección u otra, puedo hacerlos ir a un lado o al otro. Es como si yo tuviera una persona que está parada sobre la vereda y de pronto la empujo para que vaya a la calle y por la calle puede ir en una dirección o en otra. Es más o menos, es un ejemplo burdo, pero vale. Ahora bien, mientras más lejos esté sobre la vereda de la calle, más energía voy a tener que aplicar para empujarlo para que llegue a la calle. ¿Se entiende eso, no? Entonces, el delta de energía que haya entre la banda de conducción y la banda de valencia va a hacer que yo pueda tener elementos que fácilmente conduzcan la corriente eléctrica. Si yo empujo los electrones y los paso a la banda de conducción, los muevo fácilmente. Si el delta de energía que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción es pequeño, ese elemento va a tener muchas chances de conducir la corriente eléctrica. Por el contrario, si la banda de conducción y la banda de valencia están separadas por una cantidad de energía apreciable, más fuerza voy a tener que aplicar a los electrones para que lleguen a la banda de conducción y poder moverlos de un lado para otro. En este caso, cuando las diferencias de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción es muy grande, voy a obtener un material aislante o un material que no conduce la corriente eléctrica.
En el caso de los semiconductores, es un caso intermedio entre ambos. Por eso los semiconductores a veces conducen la corriente eléctrica y a veces no. Y esa forma de conducir la corriente eléctrica, que a veces dejan pasar la corriente eléctrica y a veces no, tiene implicancias muy importantes en electrónica. Y se usa muchísimo a los semiconductores para formar diodos y formar sistemas que me permitan a mí que bajo ciertas circunstancias pueda haber una señal eléctrica y bajo ciertas circunstancias no. Eso se traduce en lenguaje de computación en ceros y uno en un sistema binario. 1 pasa corriente, 0 no pasa corriente. Y ahí de ahí radica la importancia que tienen los semiconductores y esta forma que tienen de conducir la corriente eléctrica. Es decir, entre un elemento netamente conductor, en donde la diferencia de energía que hay entre la banda de conducción y la banda de valencia es prácticamente cero, es decir, conduce siempre la corriente eléctrica cuando aplique una diferencia de potencial, y un elemento no conductor o aislante, en donde la diferencia de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia es muy grande, en cuyo caso para conducir corriente eléctrica tengo que aplicar diferencias de potenciales muy, muy grandes, por eso se lo llama aislante. En el caso intermedio están los semimetales que tienen una diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción que es relativamente apreciable, pero no tan grande como para impedir que, bajo ciertas circunstancias, conduzcan la corriente eléctrica. De ahí la importancia que tienen los semiconductores. Hay dos clases de semiconductores que nosotros vamos a ver ahora. Los semiconductores N y los semiconductores P. Un semiconductor N es un semiconductor, por ejemplo, en donde en este ejemplo se ve una red en donde yo tengo átomos de germanio y en el medio hay un átomo que he puesto un átomo de antimonio. Stibio es antimonio. Si ustedes escriben la configuración del átomo de germanio o observan una tabla periódica, el antimonio se encuentra en una columna que está a la derecha del germanio. ¿Qué significa eso? Que el antimonio en su configuración electrónica tiene un electrón más que el germanio. En este caso, al tener un electrón más en el germanio, estoy hablando que he dopado o le he introducido una impureza a esa malla de germanio con un elemento químico que tiene un electrón más que el germanio. Por eso, ese semiconductor se llama tipo N, y N significa semiconductor negativo porque tiene impurezas con exceso de electrones con respecto al semiconductor base. Cuando yo aplique una diferencia de potencial, lo que va a ocurrir es que ese electrón de más que tiene el antimonio va a saltar al átomo de germanio vecino, y él va a quedar con una carga positiva, pero va a quedar con una cantidad de electrones iguales a la que tiene el átomo de germanio que está inmediatamente anterior. Tiene 5 electrones en la última capa, mientras que el germanio tiene 4. Cuando yo le aplico una diferencia de potencial, ese electrón salta al germanio que está al costado, ese átomo de germanio se transforma en isoelectrónico con un átomo de antimonio, y el átomo de antimonio queda con una carga positiva, un hueco en el cual puede saltar otro electrón, y así sucesivamente ir produciendo el pasaje de corriente eléctrica. Todos los electrones adicionales del átomo de antimonio están desligados de su átomo y pueden desplazarse y originar una corriente eléctrica. El átomo de antimonio es un donador de electrones y el germanio, y en el germanio hay más electrones que huecos. Y este es un semiconductor tipo N o negativo. Un caso análogo, y al revés de esto, son los semiconductores tipo P. Estos semiconductores tipo P son, por ejemplo, átomos de germanio en donde los hemos dopado con átomos de aluminio. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el átomo de aluminio se encuentra en la columna anterior a la que se encuentra el átomo de germanio. ¿Qué significa eso? Cuando escriben la configuración electrónica, el átomo de aluminio tiene un electrón menos que el átomo de germanio. ¿Qué significa eso? Que si un átomo de germanio le dona un electrón a ese hueco que tiene para ocupar el átomo de aluminio,
Ese átomo de aluminio se transforma en isoelectrónico con los átomos de germanio, pero deja una carga positiva o un hueco positivo en el átomo de germanio que donó el electrón. De esa manera, si yo aplico una diferencia de potencia, los electrones van saltando de huecos van saltando a huecos positivos para ir ocupando los electrones, y por eso este tipo de semiconductor se llama tipo P, de positivo. Es decir, el átomo de aluminio tiene 3 electrones en la última capa, mientras que el átomo de germanio tiene 4. Y habría un faltante de electrones. Y lo que ocurre es el salto de un electrón del átomo de germanio al átomo de aluminio, se genera un hueco positivo y así se conduce la corriente eléctrica. A 300 grados Kelvin, todas las deficiencias de electrones de los átomos de aluminio están cubiertas con un electrón procedente de un átomo de germanio, en el que se genera un hueco positivo. El aluminio es un aceptor de electrones y en el germanio hay más huecos que electrones, al revés de lo que ocurre en un semiconductor P. Y bueno, muchachos, hasta acá llegamos con la clase. Vamos a parar la grabación. Tener la grabación.